obviamente ahí es donde entra una de las cosas que les piden identificar es quién es el acreedor, quién es el deudor. Pues en este caso, por cuestión del instrumento público, donde en la introducción comparecen ciertas personas, aunque en el cuerpo se diga otra cosa, ¿verdad? O otras personas, las que se van a tomar en cuenta es la de la introducción, porque ellos son los comparecientes en un instrumento público. Ya dentro del articulado, pues ahí les puedo decir que en su momento ustedes, cuando ya están en el ejercicio profesional, ustedes van a utilizar varios bosquejos, ¿verdad? Machotes, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Y ahí es donde entra el problema. No cambiamos los nombres, ¿ya? Esto, pues obviamente fue de esta manera para que identificaran y allá habrá un poquito de discusión en cuanto a ustedes. ¿Quién de verdad se está contratando? ¿Ya? Aquí ya no estamos hablando si es nulo o eficaz, pero como digo, una de las preguntas que puede que venga en el examen es, ¿existe error? ¿Y qué tipo? Ahí estábamos hablando de un error, ¿ya? Y un error de persona. Porque en el cuerpo establece uno y en la parte introductoria donde está la comparecencia está otro. Entonces ahí hay un error de persona. Entonces eso puede suceder. Error en cosa, cuando los documentos de un vehículo dicen la placa con un número o una letra, pues cambia totalmente, ahí cambia. Y esos son los errores que tenemos que ir viendo en la profesión no cometer, ¿verdad? Tenemos que establecer bien el negocio jurídico. En cuanto a la identificación de las clases de obligaciones, si ustedes se dan cuenta, es de dar el tiempo necesario, ¿verdad? Para que ustedes lean, identifiquen de qué forma me estoy obligando en un contrato, ¿verdad? Una obligación de dar, una obligación de hacer, una obligación de no hacer, una obligación alternativa. Todos estos ustedes lo pueden encontrar de forma contractual, ¿verdad? Eso va a ser la interpretación del contrato en sí, porque en el caso de nosotros, en nuestra profesión, el comprador y vendedor nunca vamos a ser, a menos que comparezcamos comprando un bien inmueble. Nuestro cliente es el que maneja el ámbito mercantil. Nuestro cliente es el que va a contratar y obligarse. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad de asesorar, en este caso, a nuestro cliente. ¿Cómo? Pues sabiendo específicamente interpretar de qué forma se está obligando, ¿verdad? Esas llamadas, lea las cláusulas pequeñitas, dice. ¿Ya? No hay cláusulas escondidas, dicen por ahí. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan identificando alguna situación. ¿Alguna otro comentario donde ustedes tuvieran un problema? Licenciado, aprovechando que usted nos está haciendo las correcciones, tal vez como para comprender entonces quién era en el ejercicio, quién era entonces el acreedor y quién era el deudor, para que usted nos lo pueda explicar. Bueno, esto, como digo, estamos hablando del instrumento público en sí que se redactó, ¿verdad? ¿Ya? Ahí habían, vamos a ver si abro el laboratorio acá, para ver, identificar bien claro quiénes son, porque tengan en cuenta, si hablamos de comerciantes o personas, hay personas individuales y personas jurídicas. Entonces, ¿quién se está obligando? ¿Verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, voy a abrir el laboratorio porque ese sí fue un poquito de, no descontrol, sino que de mucho pensar porque habían varias personas, ¿verdad? Específicamente, vamos al laboratorio 2.
Miren, aquí aparece en la ciudad de Chimaltenango el 7 de octubre del año 2022, José Luis Perales Azurdia. ¿Ah? Miren, actuando en calidad de representante legal de la entidad Atolex Sociedad Anónima. ¿Quién es el que se está obligando? Miren, aquí está la respuesta. Atolex Sociedad Anónima. Por la otra parte, dice Armando Clavos Olivares, ¿verdad? Vamos a ver si hay representación aquí. La de él aparece más abajo, licenciado, donde aparece la parte de la sociedad. Miren, actúa en calidad de mandatario, dice acá. Miren, el mandatario, ¿ya? Autorizado en la ciudad por el notario debidamente y en el cuerpo de instrumento se denomina la parte arrendataria. Bueno, ahí está. Aquí vamos a ver, yo Armando Clavos, calidad, departamento 25. Aquí está. Mandato administrativo con representación otorgado por Denise Eliana Villegas Paz. Miren, entonces, aunque hayan varios nombres, en este caso, José Luis Perales no es el quien se está obligando. Él está compareciendo ahí para obligar ¿a quién? A Tolex, esa sociedad anónima, que es una sociedad mercantil. Ahora, en el caso del señor Armando Clavos, él actúa en calidad de representante a través del mandato ¿de quién? De Denise Eliana Villegas Paz. Entonces, ¿quiénes son las partes? Ahí lo tienen. Atolex y Denise Eliana Villegas Paz. Los demás que aparecen, obviamente, en el cuerpo, pues obviamente es porque hay error, ¿verdad? Son parte del proceso que ustedes tenían que identificar. Karen Jennifer Alejandra Hernández. Bueno, 3 nombres tiene. Hola, Lick, buena tarde. Dime. Fíjese que yo tuve un inconveniente con mi laboratorio, ahorita me di cuenta, revisando, ahorita mis respuestas estaba en Classroom y yo había subido a otra tarea, había subido mi laboratorio y me pasó que lo estaba modificando así como las compañeras lo estaban haciendo. Entonces, ahorita que ingresé, le voy a mostrar. Estoy verificando que sí le mandé mi comentario que me había confundido, más no le di a entregar, licenciado. Ahorita estoy verificando. Entonces, yo sí realicé mi actividad esa noche, porque incluso estuve comentando con varios compañeros, pero por error lo había entregado en otro lado y cuando lo intenté subir acá no le di a entregar. Muy bien. Bueno, son errores que pasan. Trate de que no pasen su examen, por favor. ¿Ya? Por lo menos mándenme una foto y escríbame en el privado, ¿verdad? Por lo menos una foto donde demuestre que sí hizo la tarea ese día, ¿verdad? El laboratorio, pues obviamente le podemos decir, si ustedes, muchos preguntaron qué punteo tiene, ¿verdad? Entonces, la respuesta es la asistencia del día. Si se dan cuenta, yo no tomo asistencia, ¿verdad? Pero en su momento, los que hacen laboratorio, pues obviamente se toma en cuenta específicamente para todas sus asistencias, ¿verdad? Entonces, pero también de vez en cuando llamamos ahí a algunas personas y si no están, pues ahí van rebajando sus puntitos, ¿verdad? Entonces,
pero eso, al final de cuentas, eso, estamos en la universidad, entonces aquí el que pues tiene la intención de aprender es el que se esfuerza para seguir todas las clases, ¿verdad? Porque tiene un objeto este estudio, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo y ahora, aprovechando eso, les voy a ir adelantando que sí vamos a dejar un trabajo, ¿verdad? Ya ustedes, no sé si ya saben que ya hay examen, ¿verdad? El 20, creo que el 20, voy a revisar bien. El 20 de abril es el día que nos toca examen. Para que ustedes revisen ahí y empiecen a leer, porque poco por poco todo esto es de entender, leer y analizar, ¿verdad? Entonces, para que no les pase y sientan un examen eterno, sino que son temas que ustedes poco por poco vamos recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, José Luis Hernández, terminamos con la sección de preguntas del laboratorio. José Luis, empezamos. ¿Qué tal y buena tarde? Solo una preguntita, ¿desde qué tema empieza el examen? O sea, el examen, este parcial viene con lo visto de lo parcial primero o solo lo que vimos ahorita? ¿Tiene el micrófono apagado, Lick? Bueno, decíamos que sí viene todo. No es porque le aumentemos la carga de estudio a ustedes, sino que simplemente todo tiene relación, ¿verdad? No puedo dejar de hablar de una obligación para garantizarla, transmitirla, ¿ya? Entonces, para que ustedes específicamente vayan analizando, ¿verdad? Ya saben más o menos cómo viene el examen y es la forma de cómo vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, ya con esa aclaración entonces vamos a seguir según nuestro esquema, vamos a trabajar nuestro tema del día de hoy. Seguimos, vamos a entrar a las clases de lleno, ¿verdad? Ahora seguimos como las formas de garantizar las obligaciones, ¿verdad? Hemos hablado simplemente de, vamos en las formas de garantizar las obligaciones, la hipoteca, la prenda, el secuestro, la anotación de demanda, la intervención mercantil, la caución económica, hablamos del arras y hoy nos toca hablar del derecho de retención. De hecho, creo que este sí venía en el laboratorio, ustedes mismos lo identificaron ahí, pero solamente lo importante es que ya vayan identificando en este caso sus obligaciones. ¿Estamos? Entonces, hablemos entonces de qué es el tema. Estamos hablando del tema de formas de cómo garantizar las obligaciones. Y quiero que siempre tengan en este tema la mente, yo soy el acreedor y yo quiero que me cumplan, ¿verdad? Que ese es el punto. ¿Cómo obligar a ese moroso, ¿verdad? A ese deudor que sí cumpla esa obligación, ¿verdad? Ese es el punto de cómo la misma ley nos está dando fórmulas de cómo garantizar. Imagínense que ustedes en calidad de abogados, al momento de crear sus propios contratos, ¿verdad? No utilizando del amigo, del compañero, de la experiencia, al momento de crear un propio contrato, ustedes pueden crear y buscar las formas más favorables para su cliente
para poder crear nuevos contratos, ¿verdad? Tal vez el bosquejo es bueno tener ahí la fórmula de cómo, pero nosotros al momento de crear un instrumento público vamos a adecuar la voluntad de esas dos partes, ¿verdad? El acreedor y el deudor. Ahora vamos a hablar del derecho de... Estábamos hablando del arras y hoy vamos a hablar del derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? Cuando hablamos de retener, como dijo que la palabra es no otorgar en su momento a una persona algo, ¿verdad? Bajo ese punto, tengan en cuenta que el derecho de retención es lo que es, como la palabra lo indica, retener bienes de forma lícita. Eso implica de forma legal. Es una forma de garantía, que por eso entra dentro de este esquema del derecho de obligaciones, cómo garantizar esas obligaciones. Y también, en este caso, tenemos que entender que la ley y la voluntad de las partes lo hacen posible retener un bien. ¿Por qué decimos que la voluntad? Porque en el caso del contrato anterior o el laboratorio que vimos, ya las mismas partes en el mismo contrato, ¿verdad? Acuerdan que se retenga ciertos bienes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de bienes se puede retener? Pues obviamente puede que entre el acreedor y deudor tenga a su favor una empresa, la empresa o un taller, si ustedes quieren verlo de esa manera como un ejemplo. Yo soy dueño de un taller de electromecánica, ¿verdad? ¿Y qué tengo ahí? A mi maquinaria, tengo una moto a la disposición de la empresa. Entonces, sobre eso, nosotros podemos llegar de forma libre, ¿verdad? Al momento de querer ejecutar el contrato y establecer que podemos retener el vehículo, podemos retener las máquinas hasta el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Eso lo establece la ley, tanto dentro del articulado de los contratos como la propia voluntad de las partes pueden acordar, aunque no fue de la forma, pero sí pueden pactarlo dentro de un contrato. Vamos a ir viendo ejemplos para que por favor tengan ustedes ahí su ley, porque en ciertos contratos ya van manifestándose estas garantías. En el caso del derecho de retención, que esto sí es entre sus características, tenemos que la misma ley es la que me da esa facultad o el propio contrato a través de la voluntad. Veamos cómo lo establece la ley. Para eso vamos a ir como ejemplo en el contrato de mandato. Actualmente, ¿qué es el contrato de mandato? Vamos a ir entendiendo esto, se refiere, en el caso del laboratorio, ustedes se dieron cuenta, la persona actúa en calidad de mandataria de X persona. Entonces, lo que está haciendo ahí esta persona es representarlo, ¿verdad? Entonces, el contrato de mandato es aquel documento por medio del cual viene un tercero a representar a otro, ¿verdad? Entonces, en el caso del mandato es considerado un contrato de gestión porque
lo que estamos otorgando de parte de uno de los elementos personales denominado mandante, el mandante, en este caso, otorga facultades de crear o realizar cierta actividad. ¿Qué tipo de actividad? Ir a juicio. Para eso necesitamos un mandato judicial, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Mandato judicial. Ir a instituciones bancarias como un banco, manejar las cuentas bancarias, ir a comprar mercaderías del comerciante, realizar gestiones a nombre de un tercero ante la municipalidad. Para eso necesitamos a un mandato judicial. Entonces, todas esas gestiones, ¿ya?, de carácter general, necesita un mandato general, ¿ya? Todo lo del giro normal de una persona, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra, este es el contrato de mandato, ¿ya? Dentro del contrato de mandato aparece, por una parte, el mandante y por la otra, quien va a realizar esa gestión, ¿ya? Imaginémonos en este caso que yo necesito un vehículo y el conocedor de vehículos acá es Cristian Keller Zamora. Y yo necesito ese vehículo, pero él conoce como en su calidad de importador, entonces yo le otorgo un mandato para que él me haga el favor. Ahí donde entra la gestión que se le estoy dando, es ir a la frontera a comprar y elegir un carro que me beneficie a mí, ¿ya? Obviamente, ahí es donde entra, le entrego todo lo necesario para que él lo vaya a comprar o subastar, no sé cómo lo hacen en este caso los importadores, pero ahí es donde entra, le doy 50,000 quetzales, como un ejemplo, ¿verdad? Cristian, pues hace la gestión, va a la frontera, pues lo que va a elegir un vehículo, ¿ya? Pero le costó el vehículo 65,000 quetzales. Y yo en mi calidad de mandante le entregué solo 50, ¿ya? Y vengo yo, pues obviamente es el día y hora que Cristian está en el país para yo ir a recibir mi vehículo, ¿ya? Y ahí donde entra, hay un saldo de 15,000 quetzales que se tiene ahí pendiente de mi persona. Ahí es donde entra contractualmente, puede que en su momento yo no quiera pagarle esos 15,000 quetzales. Y ahí en un contrato de mandato ya una de las partes termina siendo acreedor y deudor de nuevo. ¿Ya? El derecho de obligaciones, por eso recalcamos acreedor, deudor. ¿Quién tiene la facultad de cobrar? Entonces, en este caso, Cristian termina siendo el acreedor y yo, en mi calidad de contratante, voy a ser el deudor de esos 15,000 quetzales. Y si no le quiero pagar, es donde entra. El vehículo ya viene a nombre del importador Cristian. ¿Y qué pasa en este caso? Tiene que ser transferido a mi persona. Entonces, viene el punto donde, ¿qué dice el 1715? Por favor, vamos a ver, Cristian, mi deudor, léame el 1715. Alguien que me lea, por favor, 1715. Cristian no está. Si quieres, se lo leo yo, licenciado. Gracias, Stephanie. Ok. Artículo 1715. El mandatario podrá retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante
realice la indemnización y el reembolso de que tratan los artículos anteriores. ¿Qué es lo que nos dice la ley ahí? Estoy teniendo en mi calidad de deudor la facultad de retener el vehículo hasta que me paguen esos 15,000. Miren. Y en el caso de, veamos lo de la otra parte, Cristian, que era el deudor acá. ¿Es legal o es ilegal que él me retenga la cosa? En este caso, el vehículo. Por el 1715, que la propia ley me dice que podrá retener las cosas que son objeto de mandato, ¿ya? En el contrato de mandato por disposición legal, sí puedo hacerlo de forma legal, no se lo quiero dar, aunque él me quiera demandar en que yo le devuelva la cosa o que me lo entregue por incumplimiento de contrato. Ahí donde entra, ante el juez tenemos que probar quién tiene la calidad de acreedor y deudor, porque lo que sí es ilegal es, yo ya le pagué y él tampoco me lo quiere dar. Ahí, ¿por qué me lo está reteniendo? Y ahí ya se convierte en una retención ilegal del vehículo porque estamos solventes. Entonces, por esa razón, la ley sí me establece la facultad y el derecho de retención. Entonces, se puede pactar en el propio contrato ese derecho de retención, donde en caso hay ciertos contratos que no manifiestan claramente en sus articulados ese derecho de retención, pero sí podemos establecer, así como en el contrato de arrendamiento, podemos retener las cosas o bienes en caso de no pagar ciertas cuotas, ¿verdad? A eso se refiere. Otro ejemplo, vamos a el contrato de compraventa. ¿Será que hay derecho de retención en el contrato de compraventa? Veamos lo que establece el artículo, vamos a ir buscándolo acá, 1828. Por favor, alguien que tenga micrófono, porque ya 1828. Yo, licenciado, buenas tardes. Gracias, Alba. Artículo 828. Si el comprador fuere perturbado en la posesión o hubiere motivo justificado para temer que lo será, podrá el juez autorizarlo para retener la parte del precio que baste a cubrir la responsabilidad del vendedor, salvo que éste haga cesar la perturbación o garantice el saneamiento. Miren lo que dice ahí. El juez también puede autorizar esa retención según la ley. El mismo, por favor, Alba, el artículo 1832. Ya se lo leo, licenciado. Artículo 1832. El comprador tiene derecho de retener el precio mientras se le demora la entrega de la cosa. Miren, aquí ya va la facultad para el comprador de poder retener. La misma ley me está dando esa facultad de retener la cosa hasta que me entreguen o no lo que estoy comprando. Vamos a ir viendo otro ejemplo del derecho de retención que la misma ley cita, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí en ejemplo. 1942, por favor, no sé si está Marvin Estuardo González. 1900, ¿cuál dijo, licenciado? Disculpe. 1982. De hecho, ustedes en los artículos que estamos citando, por favor, pónganle usted derecho a retención para que ustedes vayan encontrándolo en su momento. Artículo 1982. El depositario podrá retener la cosa depositada mientras no se le hayan pagado o garantizado los gastos o los daños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior.
Muy bien, creo que ya regresó la red. El artículo que cité, pregunta el compañero, es el 1982. Vamos a leer también, Marvin, el 1971, por favor, ya dentro del contrato de comodato. Artículo 1975. 1971. 1971. El comodatario no puede retener la cosa en seguridad ni en compensación de lo que debe el comandante, pero si la deuda procede de gastos extraordinarios e indispensables en beneficio de la misma cosa, podrá retenerla en calidad de depósito mientras no se le haga el pago. Miren, lo que dice la ley es de que podemos retener, mas no quedarnos con ella, la cosa. ¿Ya? Entonces, en calidad de depósito. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es retener las cosas. Imagínense que espero que no les pase en esta época de vacaciones que van a tener. Se van, alquilan una habitación, pues obviamente, y casualmente, ¿qué haría en su calidad de hotelero si ustedes ya no quieren pagar la habitación? ¿Cómo harían ustedes? Les retengo su equipaje, les retengo sus documentos, con la finalidad de que cumpla la obligación del pago de la habitación o de la estancia. Entonces, son fórmulas que se pueden dar para poder obtener un solo objetivo: garantizar la obligación. ¿Me dicen si hay alguna pregunta antes de poder continuar? Si quedó claro o no. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con continuamos con nuestro esquema. Ahora hablamos de un embargo, porque como vamos en lista, el embargo. En el embargo también lo podemos encontrar, habíamos citado el Código Procesal Civil y Mercantil en el libro quinto, ¿ya? Donde encontramos específicamente el secuestro, es el 527, más o menos. Por favor, hoy sí no traigo, estoy en mi casa, no traje mi código procesal. Por favor, alguien que me lea el 527. Artículo 527. Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de secuestro, entonces, ¿ya? Hablamos de que íbamos a retener las cosas, pero en el embargo también se refiere, pero no retener la cosa. ¿Ah? Aquí hablamos del embargo, es una anotación precautoria hecha en el registro respectivo. Esa anotación lo que va a hacer es establecer y limitar, en este caso, las ganancias o el traslado del bien inmueble. Si hablamos de un bien inmueble, el embargo va a establecerlo, va a congelar esa anotación. Lo que va a hacer es no poder venderlo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque existe una obligación que está sujeta al bien inmueble.
Entonces, ahí establece que se va a sujetar al propio proceso de ejecución, que en este caso es el ejecutivo en vía premio, para que ustedes tengan ahí, ejecución vía de apremio, donde ustedes van es la forma, pues obviamente, de ejecutar una deuda, ¿verdad? Hablábamos, un compañero pues me estableció cuál es la forma de querer ejecutar un contrato. Pues si hay garantía real, en este caso hay un embargo, ¿ya? Lo que vamos a tener que hacer es una ejecución en vía de premio. Y en algunos casos que no hay garantía establecida, vamos a el juicio ejecutivo, ¿ya? Hay dos clases. Dentro de ellos, la ejecución en vía de premio es cuando esté garantizada con una hipoteca. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la hipoteca? Ya tenemos la hipoteca y lo que vamos a hacer es embargar el bien inmueble. Cuando hablamos de embargar el bien inmueble, entonces es ponerle una anotación registral que está sujeto a un juicio ejecutivo para poder ser rematado el bien y poder ser entregado, ya sea en pago por cesión de bienes, que ahora ya me entienden a eso, de pago por cesión de bienes, o obviamente para poder rematar el bien, ¿ya? Y al momento de ser rematado o vendido en subasta pública, que es lo mismo, pues obviamente pagarle al acreedor y si en caso hay sobrante, por decirlo así, pues entregárselo al deudor. Pero vamos a que el embargo es una anotación precautoria hecha en el registro respectivo, donde el bien inmueble está sujetándose, en este caso, para poder ser sujeto de contrato. Ahora, el embargo también puede recaer no solo en un bien inmueble, porque habla de un embargo sobre el registro, pero han ustedes escuchado, hay embargo de cuentas bancarias, ¿ya? Eso implica que el acreedor lo que él pidió es que en cualquier banco del sistema, si existe mi cuenta bancaria, pues me lo embarga. ¿Qué se refiere? De que todos los depósitos, todo mi dinero, puede que ahí me paguen el salario, por eso tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque al momento de embargarme, pues mi salario queda congelado. Hay una anotación precautoria en el banco donde no va a poder retirar ese dinero. Entonces, eso es una de las cosas complicadas. Me hacen mi depósito por algún pago extra, inmediatamente se queda congelado. ¿Pero para qué? Para cumplir la obligación en el que está embargada. ¿Qué más podemos embargar? Podemos embargar bienes muebles, ¿ya? Cuando hablamos de embargo, sí vamos a quitarlo, ¿verdad? O en el caso de los vehículos, ¿ya? También vamos a hacer la anotación en el registro respectivo y sujetarlo a un depositario, ¿verdad? Entonces, son cositas que ustedes pueden utilizar, tal vez no específicamente en el contrato, pero sí es parte del juicio ejecutivo que nos están estableciendo. Pero sí se puede establecer, por eso en el caso de la voluntad de las partes, aquí en el derecho de obligaciones es tan importante porque, como decía en latín, pacta sunt servanda, desde que las partes lo acuerdan, obligan. Eso es una de las cosas que tienen que entender, que al momento de que ustedes pacten con alguien la realización de un negocio, ya sea de forma verbal, por escrito, en escritura pública, obliga y tiene consecuencias. Y esas consecuencias es que podemos trabar embargo. En el caso del embargo, ¿qué es entonces? Una forma de garantizar una obligación donde se le hace una anotación precautoria al registro respectivo.
acuerdo? Vuelvo a lanzar alguna pregunta antes de continuar. Buenas tardes, Lic. Lo escucho. Buenas tardes, Lic. Les saluda Juan Manuel Morales con una consultita. Está claro lo que es directamente la figura del embargo. Sin embargo, a mí me nace la duda que hablemos de un caso hipotético, por ejemplo, una deuda. ¿Cuántos directamente embargos se pueden realizar para efectos del cumplimiento de la deuda, por así decirlo, Lic? Bueno, mire, pues me imagino que usted, el fin es sobre un salario, ¿es la pregunta? Sí, Lic. Por ejemplo, hablemos de un salario. Por ejemplo, que X persona tiene una deuda, lógicamente no la cumplió y le interponen un embargo, por ejemplo, a su cuenta donde le depositan su salario. Sin embargo, esa persona, por ejemplo, tiene otras cuentas también en otros bancos, entonces el embargo recayó sobre una cuenta específica en un banco. ¿Qué pasa con las otras cuentas? ¿También se las pueden embargar o solo recae específicamente donde cayó el primer embargo de X banco? Muy bien. De hecho, va a depender de la forma de cómo fue solicitado en cuanto al embargo, porque si usted me manifiesta que solo tiene varias cuentas y usted sabía que existía varias cuentas y solo embargó una, pues solo va a recaer sobre esa cuenta. Pero si usted en su redacción solicitó que se embarguen todas las cuentas bancarias, ¿verdad?, del sujeto en el sistema bancario, va a recaer sobre todas, ¿verdad? Y se va a considerar solo un secuestro, un embargo nada más, pero está embargando todas, ¿verdad?, para cumplir esa obligación. Ahora, en el derecho de trabajo sí establece que una persona, al momento de que se le embargue su salario, ¿verdad?, puede, en este caso, establecer la cuota, ¿verdad? Porque a veces me embargan salarios por haber dejado de pagar 200 quetzales al mes. Ya me embargaron. Y el salario es más. Entonces, la misma ley en el Código de Trabajo sí da la facultad de que varios acreedores puedan embargar distintas cuotas de ese mismo salario. ¿Ya? Y también establece en el Código de Trabajo, ¿verdad?, que si se tratara de alimentos, porque esa parte donde me embargan varias veces se da porque la prioridad le dan a los alimentos y ellos pueden embargar hasta el 50% del salario. Entonces, ahí me embargan a mí el 50% de mi salario, pero el otro 50% ¿quién lo embarga? Puede que tenga otra deuda civil y el juez otorgó que se embargue un porcentaje de ese salario también. Entonces, ahí ya hablamos de dos embargos. Uno por la pensión alimenticia y otro por una deuda común, que en el sistema del derecho de trabajo sí puede darse esa situación. Gracias, Lic. Continuamos entonces, ahora vamos a las garantías de naturaleza personal. Cuando hablamos de naturaleza personal, aprovechando a Juan Manuel ahí, le voy a hacer ciertas preguntas. Juan Manuel, por favor. A la orden, Lic. Tiene casa, ¿verdad? Así es. Tiene carro. Así es, Lic. Y tiene cuenta bancaria, que por eso está asustado, ¿verdad? Así es, Lic. Va ahí donde miren lo que acaba de confesar él, ¿ya?
Él tiene casa, sueldos, puntos, dice por ahí la publicidad. Entonces, cuando una persona, si yo le pido a Juan Manuel, hágame el favor, fíjese que yo quiero comprar mi electrodoméstico, ¿verdad? Pero a mí no me lo dan, porque mi salario es muy poco, de maestro apenas gano cierta cantidad, no me dan. Pero Juan Manuel tiene casa, tiene sueldo, tiene cuenta bancaria. Y el sistema económico de Juan Manuel es mejor que el mío. Le digo yo, hágame el favor, sea usted mi fiador. Ahí es donde entra la naturaleza del fiador. ¿Ya? ¿Cuál es la función de este fiador? Juan Manuel, pues obviamente llegó ante la venta de electrodomésticos, pues firmó, ¿verdad? Y en teoría el obligado, ¿quién es? Yo, en calidad de deudor principal. Pero pasa esto que en caso de incumplimiento, Juan Manuel firmó que él iba a pagar esa deuda. Entonces ahí donde entra normalmente el que busca fiador o el que busca en este caso un préstamo es porque tiene problemas económicos y hay que pensarlo muy bien, porque en el caso había un compañero donde me hacía la pregunta, ¿verdad? Y ¿por qué le embargaron a él las cuentas bancarias si solo era fiador? Ahora le pregunto, ¿con qué creen ustedes que Juan Manuel acaba de garantizar? Pues ahí lo mencionó, con su casa, con su carro, con su bicicleta, con su sueldo, con su cuenta bancaria, con todo. ¿Por qué? Ahí donde entra. A eso se le llama de naturaleza personal, porque Juan Manuel, en calidad de persona, tiene como atributo patrimonio, ¿no? ¿Ya? Aquí ya habíamos hablado sobre eso, el patrimonio personal. Entonces, al momento, ¿qué entendemos por patrimonio? ¿Ya? El conjunto de bienes, derechos también, y obligaciones que una persona posee. Y el fiador, eso es lo que está diciendo en este contrato, ¿verdad? Yo estoy garantizando esta obligación ¿con qué? Con mis bienes, mis derechos y mis obligaciones. Específicamente, si hablamos de una garantía, hablamos de los bienes y derechos. Entonces, eso es lo que vamos a otorgar como garantía. Por eso preguntamos, si yo solo era fiador, ¿y por qué me embargaron? ¿Y por qué me secuestraron mi vehículo? ¿Y por qué me quitaron mi vehículo? ¿Por qué? Todo eso es porque usted le dio en calidad de fiador a la otra parte todo lo necesario para que usted, en caso de que el deudor no pague, usted lo va a hacer. Eso es lo que es aquellas garantías de naturaleza real. Y aquí tenemos la primera, garantía fiduciaria llamada fiador. ¿Con qué va a garantizar entonces ese fiador? Con el patrimonio, esos bienes, derechos y obligaciones. Y una de las características que tiene aquí es no se estableció en el contrato con qué se garantiza. ¿Ah? ¿Con qué bien se va a garantizar de parte del compañero? No dijo, pero ya le preguntamos, ¿tiene casa? Sí, como es parte de su patrimonio, ¿verdad? Aparte, por el hecho de ser fiador, al momento de entrar a un juicio ejecutivo, aparte de demostrarle al juez que es fiador, yo solicito que su patrimonio consiste en un bien ubicado en la primera calle poniente de la zona 3 de Antigua Guatemala, propietario el señor Juan Manuel, solicito que él cumplió o dio en garantía
sus bienes, derechos y obligaciones, por el cual solicito que embarguen su casa. Miren, por hacer, decían los compañeros, yo hice solo un favor a mi amiga porque tenía problemas, yo fui a firmar. ¿Qué firmó? Ese es el punto. ¿Qué firmó? Ahí inmediatamente tenemos que ver que ser fiador es garantizar el cumplimiento de la otra persona. Y el de que es deudor, no por nada ha llegado a ese punto, siendo deudor, ¿verdad? Afianzadoras. ¿Ya regresamos? Bueno, muy bien. Las afianzadoras, que son sociedades mercantiles, los bancos también son fiadores, pero miren lo que hace acá. En el caso de una persona particular que nosotros, por decirlo así, somos personas particulares, Juan Manuel y yo, persona particular, compramos un electrodoméstico, pues obviamente él quedó en calidad de garantía con todos sus bienes, derechos y obligaciones. Ahora, Juan Manuel me lo hizo por confianza, ¿verdad? Porque era mi amigo. ¿Y ahí dónde entra? A veces la misma ley me da la facultad de que Juan Manuel, pues me cobre. Ahí donde, por ser tu fiador, te cobro 50 quetzales. Ahí está. ¿Puede hacerlo? Sí. Esa misma situación pasa ante un banco. El banco puede ser fiador, pero ahí el banco, las afianzadoras, por ser comerciantes, su objetivo es lucrar. Y lucran, ahí donde entran, miren, lucran con la misma necesidad de una persona. ¿Ya? Entonces, ¿dónde entra? El quien necesita garantizar con un fiador es porque está metido a través de un proceso penal y ahí donde entra, el banco va a ser su garantía. Pero para que el banco garantice esa obligación, o las afianzadoras, las entidades de crédito, pues lucran y ellos cobran un valor que se denomina prima. ¿Ha escuchado? En el caso de los seguros más lo han escuchado, pero también aquí en las afianzadoras por un precio denominado prima, ¿verdad? Y digo en valor denominado en prima porque después me confunden, ya van a ir a buscar a sus primas a garantizarlos ahí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Aquí estamos hablando de una cantidad dineraria, ¿verdad? No las primas, ¿verdad? Por favor. Entonces, en este punto, también los comerciantes, en este caso los bancos y entidades, terminan siendo fiadores, ¿ya? Ahí el fiador es fácil. En el caso del banco, pues incumplió, paga, pero ahí donde entra, el banco termina ejecutando a ese deudor. Y es donde viene una situación llamada derecho de repetición. Cuando hablamos del derecho de repetición, se refiere específicamente a la facultad que tiene el deudor, no, en este caso sería el fiador, al cumplir la obligación principal
del deudor, ¿ya?, de poder cobrar las cuotas que el propio fiador cumplió. Miren, ¿ah? Ese se le llama derecho de repetición. Yo, en mi calidad, o Juan Manuel en este caso, en calidad de fiador, terminó pagando el televisor que yo quise sacar y él pagó 5 cuotas. Entonces a él le nace ese derecho de exigirme a mí en calidad de deudor principal esas 5 cuotas. ¿Estamos? A eso se refiere el derecho de repetición. Solo surge específicamente en el contrato o en el contrato de fianza cuando es un acreedor específicamente, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos al segmento de preguntas. Verdugo Flores. Bienvenido, Verdugo. Gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que quisiera consultarle, digamos, No se escucha, no sé si soy yo o es... en el caso este de las afianzadoras, y se les presenta, o como usted lo dijo, perdón, fíjese que tiene problemas de comunicación. Le voy a repetir. En el caso este de las afianzadoras, que en su momento puedan cubrir una obligación que no cumplió el fiador de cobrarlo no cubierto por él. En este caso, sí, creo que no me escucha, ¿verdad? Ya escuché un poquito sobre las afianzadoras, pero... Bueno, voy a tratar de corregir. Por favor. Fíjese que yo le consultaba. Como usted mencionó, que en el caso de las afianzadoras y los fiadores mismos, cubren algunas obligaciones que el deudor original no alcanza a cubrir. Y usted lo mencionó, literalmente les nace a ellos el derecho de repetición porque ellos pueden cobrar lo que lo que el deudor original no cubrió. Pero en este caso, licenciado, ¿qué garantía tienen las afianzadoras o los deudores para poder reclamar ese pago? Bueno, tengan en cuenta, las afianzadoras aquí, en este caso, también, aparte de que le nace por sí la facultad de cobrar, como son comerciantes, ellos lo que hacen en sí es pagar un seguro, obligar que ahí donde entra, ¿cómo utilizan ellos las afianzadoras? Una garantía. Obligan que en el precio de la prima se pague un seguro por el incumplimiento. ¿Y quién creen ustedes que termina pagando? La afianzadora cumplió su objetivo. En este caso, el seguro, en algunos casos, termina pagando el incumplimiento, ¿verdad? Y puede que en algunos casos, en el caso del fiador, también además el deudor principal, para poder obtener esa garantía de la fianza, deja otros tipos de garantía. Porque en el caso del banco, ¿cómo voy a asegurarme yo, decía el compañero, en mi calidad de banco, para que el deudor pague? Pues si él le están pidiendo una garantía de esa naturaleza
que no puede ser por bienes, yo solicito que él me deje un bien, ¿verdad? Para que yo pueda ser su fiador, ¿verdad? ¿Alguien más levanta la mano? Lick, perdone, no sé si me escucha. Nuevamente, sí. Sí, gracias, muy amable. Me quedó claro lo de las afianzadoras y lo de la participación del seguro. Y en el caso del fiador, de quien fue fiador, ¿qué garantía se le podría otorgar o cómo podría guiársele a alguien que va a ser fiador de alguien para que pueda asegurarse su derecho de repetición con alguna garantía que sea certera? Bueno. Miren en qué caso. La ley, específicamente, si hablamos del contrato de fianza, en el don fiado le garantice las resultas de la fianza, dice. En estos casos, si el deudor está por ausentarse del país, ha sufrido menoscabo en sus bienes, de modo que se hallen en riesgo de insolvencia. Entonces, la ley sí da causales del por qué se va a pedir. Y también lo establece en el 2102, donde dice el fiador solo será responsable por aquello a que expresamente se hubiere comprometido. Puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal. Entonces, ahí donde entra, son las garantías que el mismo, el contrato de fianza da, ¿verdad? Pero, como digo, les decíamos, el contrato de fianza nace como una garantía, pero para poder otorgar esa garantía también se le puede pedir al deudor que él garantice de otra naturaleza, ¿verdad? Porque si bien es cierto, somos amigos, dijo Juan Manuel, pero él no sabe por qué yo le estoy pidiendo que él me garantice, ¿verdad? Entonces, por mi falta de economía, él me va a decir, bueno, en caso de incumplimiento, que se pacte entre nosotros en el contrato que haya un embargo, que haya un secuestro. Esa es la garantía que nosotros podemos establecer para que el derecho de repetición pues se pueda ejercer. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos al siguiente, que es la cláusula de indemnización o cláusula penal. Se llama cláusula de indemnización porque es una cláusula que las partes convienen dentro del contrato. Y específicamente se refiere a la estipulación o estipular, perdón, una cantidad como o que va a compensar los daños y perjuicios en caso de incumplimiento de contrato. Miren, eso significa que, como dijo, es otra forma de cómo podemos, si están copiando, ahí está, otra forma de cómo garantizar los contratos, haciendo esa cláusula de indemnización o cláusula penal, donde
establecemos específicamente que vamos a cobrarnos en caso de incumplimiento la cantidad de 5,000 quetzales, como un ejemplo, ¿verdad? Pero nunca se entregó. Esa es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta ahí. No se entrega, porque si se entregare, cambia su naturaleza al arras. El arras, ya habíamos mencionado, es un bien entregado ya para el cumplimiento de una obligación, lo que a veces simulan en calidad de enganche. Yo ya entregué 10,000 quetzales para que pueda darse ese contrato, pero en este caso no. Este solo quedó pactado dentro del contrato que en caso de incumplimiento se va a hacer una penalización de una cantidad de 5,000 quetzales. Alguien incumple, punto. Aquí recae sobre el acreedor y deudor de forma indiferente, ¿ya? El quien incumple el contrato ya tiene, en este caso, pactado esa cantidad de penalización que puede ser cobrado de forma ejecutiva, ¿verdad? ¿Dónde lo encontramos? Vámonos entonces, vamos a pedirle el favor a Stephanie Michelle Reyes. Sí, licenciado. Léame el artículo, ahorita vamos a buscar el artículo donde se encuentra el derecho de la cláusula penal. Por favor, léame el artículo 1436. Ahorita, licenciado. (1436) Cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida por retarde su cumplimiento, la cual, en tales casos, compensa los daños y perjuicios. Compensa los daños y perjuicios. Miren lo que diga. Aquí hay una similitud con el arras, pero eso se refiere a simplemente el incumplimiento del contrato. A mí me afectó, me produjo un daño, me produjo un perjuicio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a establecer. ¿Por qué se llama de naturaleza personal? Porque fue un convenio, ¿ya? Fue un pacto dentro del contrato, ¿ya? No está entregada como el arras, no está dispuesto en una cuenta bancaria donde ya está el dinero ahí, simplemente fue un acuerdo de voluntad. Por ende, ¿quién es el que incumplió? No se sabe. El que incumplió es el quien debe de pagar esta cantidad de penalización. Pasamos al sistema de preguntas, si tienen alguna duda. Vamos a terminar entonces con la cláusula penal leyendo el 1441. La cláusula de indemnización, dice, será subsistente cuando se trate de asegurar con ella el cumplimiento de obligaciones que no pueden exigirse judicialmente, salvo en los casos expresamente consignados en la ley. Entonces, por esa razón se le llama cláusula penal, porque está imponiendo una pena desde ya de indemnizar daños y perjuicios en caso de incumplimiento. ¿Estamos? Muy bien. Ahora solo vamos a terminar el día de hoy con el arraigo. Y estableciendo el día de hoy, por favor, tomen su celular
busquen el chat donde están todos ustedes y les voy a dar 2 minutos para que pongan su nombre y su carnet. Con eso tienen ustedes, pues obviamente, su asistencia del día, ¿verdad? Y con la excepción de José Gabriel Reyes Valenzuela, que manifestó de forma anticipada que no pudo comparecer en clase, ¿verdad? Entonces, ¿son cuántos? Voy a esperar 91 mensajes, ¿verdad? Para que pueda cerrar yo de forma inmediata, así que, por favor, tienen el tiempo. Lick, sería en el chat de esta No, videollamada, en el ¿verdad? chat de WhatsApp. De hecho, WhatsApp. ya llevan, Ok, gracias, Lick. ya llevan como 50, entonces llegan. Entonces, los que están aquí, pues acaban de enterarse y empiecen. Pues. Licenciado, ¿será que usted sería tan amable de compartir lo que desarrolló hoy, por favor? Claro, así como creo que solo aprovechando eso, he omitido alguno porque alguien me pidió que falta la clase anterior. No sé si así lo ingreso también. Licenciado, perdone, fíjese que antes de que finalice su curso, yo quisiera molestarlo con 2 cositas. Dígame. Sí, una es en apoyo a lo que decía el compañero Walter. Viera que yo por alguna situación accidentalmente perdí el historial de los mensajes y como usted nos ha compartido aquí, lo de la pizarra electrónica que denominó usted de esta manera, y yo quisiera ver si es de alguna manera factible el que usted nos pudiera compartir el archivo de lo que hemos visto hasta el día de hoy para poder repasar por las mismas situaciones de lo que le mencionaba, y creo que a más de algún compañero va a beneficiar esto. Y por otro lado, comentarle, yo voy a hablar en nombre propio, aunque el sentir que le voy a compartir no es solo mío, sino que es de varios, pero no quiero comprometer a nadie, sino que quiero hacerlo a título personal. Yo quisiera agradecerle al licenciado si, digamos, en sus laboratorios o en los exámenes, usted pudiera considerarnos un poquito. La verdad es que, digamos, la habilidad y la destreza que usted tiene como abogado no es comparable a la que nosotros podamos tener en el momento en el que nos encontramos en el proceso de nuestros estudios. Y en el primer examen, por ejemplo, nos afectó, si no a todos, yo creería, de acuerdo a los mensajes, que al 90% de los estudiantes nos afectó mucho el laboratorio, pero no tanto por el contenido, sino por el tiempo, porque digamos, la capacidad de análisis que nosotros tenemos en este momento en comparación a la suya, pues no de ninguna manera se asemeja. Entonces, en lo que estábamos analizando una pregunta, el tiempo se nos fue y hubo, al menos en mi caso, hubo una serie que ya ni siquiera coco porque ya era tiempo de entregarlo. Entonces, en síntesis, lo que yo quisiera agradecerle a usted es la consideración y la empatía, en el sentido de que no que cambie su forma de examinar o su forma de enseñar, porque de plano esa ya es la forma en la que usted decidió y usted tiene libertad de cátedra, pero por lo menos que usted pudiera considerarnos en cuanto al tiempo y que pudiera ser un poquito más mesurado en el sentido de la exigencia para la entrega, para que no nos veamos tan afectados en cuanto a la respuesta que demos, atendiendo a que en realidad lo que necesitamos es medir conocimientos y no la velocidad con la que podamos actuar. Muy bien, sí, ya, de hecho, se platicó en los primeros días del siguiente bimestre, por decirlo así, ya se va a tomar en consideración y como obviamente la magnitud de la cátedra va aumentando, entonces, por favor, entonces ahí por eso le digo, estudien, porque es una de las cosas que tienen que ustedes de forma personal ir haciendo, ¿verdad? Para que su análisis sea un poquito, siempre un poquito mejor, ¿verdad?
¿cuánto podemos llegar a analizar? Pues nosotros podemos analizar el 100%, que esa es una de las cosas que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pero obviamente necesitamos repasar, ¿verdad? Entonces sí se va a tomar en consideración, eso no tenga pena, ¿verdad? Entonces dependerá del el tipo de examen que se les dé, así se tendrá el tiempo, ¿verdad? Entonces, Gracias, licenciado. Y en cuanto al archivo de la pizarra electrónica, le agradezco si lo tomara en cuenta. muy bien, entonces yo como le digo, la pizarra electrónica se envía inmediatamente, ¿verdad? Ahí sí que desde el primer día le dije yo que puede que hasta lleven falta de ortografía, pero es porque lo estamos tratando de hacer de forma inmediata para que ustedes lleven el auge, ¿verdad? Los temas del libro, pues ahí están, ¿verdad? Como parte del sustento doctrinario, pero estamos analizando la ley. Y sí, vamos a enviarlo, por lo menos vamos a hacer cuando el día jueves, eso es una de las cosas que vamos a ponernos de acuerdo. No sé si va a haber clases, no sé si tienen clases, no me han notificado nada, pero tengo entendido que ya cerraron por cuestión de huelga. No sé cómo está eso, yo sí no estoy enterado de parte de algún huelguero por ahí o participante de esas situaciones huelgueras. Entonces, creo que el día viernes, de hecho, tengo entendido que este viernes que pasó iban a declarar huelga, pero no se han manifestado. Entonces, por esa razón estamos el día de hoy, ¿verdad? Si hay clases, le agradezco por mucho favor, por su alguien que atención. me diga, ¿ya? Y para que ustedes tengan enterados, lo que vamos a hacer para que ustedes descansen es, les voy a mandar las bases ese día únicamente del trabajo que van a hacer. Y como es de descanso, de vacaciones, de Semana Santa, ¿verdad? No los voy a torturar con un trabajo como todo el mundo lo hace, ¿verdad? El trabajo que se va a disponer, nos vamos a poner de acuerdo después del segundo parcial para un día de entrega. Ese día va a ser de forma presencial, ¿verdad? A través del presidente o de colaboradores que ustedes mismos pueden ser para que me entreguen el trabajo un solo día, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, estamos entonces el día jueves, solo voy a lanzar bases del trabajo para que ustedes ya empiecen a tener su tiempo necesario, ¿verdad? Pero la entrega no es en este bimestre, ese es el último bimestre. Va a ser específicamente una de las últimas clases que vamos a tener, lo vamos a programar para esos días. Entonces, les deseo feliz noche. Bueno, nos toca continuar la siguiente clase o después de Semana Santa, pues los temas hasta el día de hoy. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche.